libro de Génesis. Ustedes saben que estamos bajo la serie de Noé. Vaya conmigo al libro de Génesis. Hoy vamos a estar ubicados en el capítulo 7 y vamos a estar leyendo algunos versículos. Así que yo le voy a pedir que pueda seguirme en la mañana de hoy. No voy a usar la nueva traducción viviente, voy a usar la nueva versión internacional. Y voy a estar leyendo el primer versículo y luego saltamos a los versículos del 11 al 19. Y antes de que demos lectura a la palabra del Señor, yo les quiero pedir que concentremos nuestras mentes a la palabra que Dios quiere darnos. Tenemos tiempo para luego disfrutar con los hermanos afuera, pero vamos a tener un tiempo de quietud donde podamos escuchar la palabra de Dios. Y en Génesis capítulo 7, versículo 1, dice de la siguiente forma, en el nombre de Jesús. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. Y pasamos a los versículos 11 al 19, donde dice: cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. El texto es específico de quienes entraron al arca. Ese mismo día entraron en el arca de Noé sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Juntos con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y aves. Así entraron en el arca de Noé con parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Yo quiero que tú puedas mirar al que está a tu lado y que tú le digas: esperando bajo la lluvia. Y que tú vuelvas otra vez y le digas: entiéndeme, esperando bajo la lluvia. Oramos. Espíritu Santo de Dios, ven conmigo. Porque necesito que estés conmigo para poder hablarle a tu iglesia. Espíritu de Dios, ven conmigo, toma mis labios y haz de mí un instrumento útil para tu iglesia. Pasa carbón encendido por mis labios y pon denuedo sobre mí para que tu palabra, Señor, sea llevada a cada corazón, a cada persona que está aquí en esta mañana. Espíritu de Dios, haz tu obra redentora, hermosa, sanadora, liberadora sobre cada persona que llegó a este lugar. Mira a los que están en medio de crisis. Mira a los que están en medio de tormentas. Mira a los que están en medio, Señor Jesús, de caos. Espíritu de Dios, establécete sobre ellos. Que tu presencia los pueda mantener a flote en medio de la tormenta. Espíritu Santo de Dios, toma dominio de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y antes de continuar con la próxima parte, yo quisiera pedirle a algunos niños de la casa que vengan un momento al frente. A los niños que están por ahí, por favor, siéntense aquí. Vengan aquí.
Vengan, ven, Emma, ven. Ven. Aquí. Rapidito. Esto va a ser, ustedes los adultos me van a dar 2 minutos, rapidito. Muy bien. Ahora yo quiero que ustedes me miren. Por favor, traten de estar aquí toditos acá, a este lado. Ian, tráemelos para acá. Y que se paren aquí y que me puedan mirar. Acá. Ian, vente. Muy bien. Mírenme. Hoy vamos a hablar de la historia de Noé. Y yo estoy segura que en las escuelas bíblicas ustedes han escuchado hablar de Noé. ¿Qué han escuchado hablar de Noé? Emma, rápido. Cuéntame. Que estuvieron 90. ¿Qué? Que estuvieron 40 días y 40 noches. Que estuvieron 40 días bajo lluvia. Tiffany, ¿qué has escuchado del arca de Noé? Que Noé construyó un arca para estar a salvo de la lluvia. Amaya, ¿qué tú has escuchado del arca de Noé? ¿Qué has escuchado de Noé? ¿Recuerdan el drama que hicimos que hubo un arca muy grande y que había muchos animales? ¿Verdad que sí? Como el elefante. ¿Y qué hizo Noé? Como la jirafa, Noé. ¿Qué hizo Noé? Metió todos los animales en el barco. Pero yo quiero que ustedes puedan entender algo y que se vengan aquí rapidito. Todos aquí en el medio, todos aquí, rápido. Vente. Ven, Amaya, aquí, y que me miren. Quiero que me miren. El arca de Noé, la historia de Noé, no se trata solo de un arca lleno de animales. Escúchenme, Yair, ¿me estás escuchando? Samantha. El arca de Noé se trata de un hombre que caminó con Dios, que obedeció a Dios. Y yo quiero que ustedes hoy se puedan llevar esto importante de la historia de Noé. No solamente construyó un arca y puso animales en el arca, sino que Noé caminó con Dios y fue obediente. Así que Dios les está invitando a ustedes a que ustedes también quieran caminar con Dios y obedezcan la palabra de Dios. Pueden volver a sus sillas. Pueden volver a sus espacios. Usted me perdona este tiempo, pero los niños necesitan también ser los primeros en recibir la palabra de Dios. Y yo quiero que usted pueda acompañarme un poco durante este tiempo que vamos a estar exponiendo este sermón en la mañana de hoy. Y yo estoy segura que usted ha escuchado muchas veces acerca de Noé. De hecho, usted sabe que en el mes de mayo, el primer domingo de mayo, junto a el drama team de Riviera Kids, se hizo un arca y hubo una obra que decía Bajo el mismo techo, donde tuvimos un musical y vimos acerca de lo que podía pasar con los animales dentro del arca. Pero yo quiero que tú puedas ver la historia de Noé como algo más importante que un arca y un arco iris, porque es mucho más allá que esto. Y durante el mes de noviembre nos vamos a estar enfocando en esta serie de Noé, obediencia en tiempos difíciles. La historia bíblica de Noé no es solo un acto de promesa a través del arco iris, sino que hoy la invitación es para que ustedes puedan ver la historia bíblica como un acto de gracia, de relación con Dios, de valentía, obediencia, pero sobre todo de fe. Y cuando vamos al capítulo anterior, vemos cómo describe Dios a Noé. Y dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego dice el versículo 9 del capítulo 6, Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre justo. Y dice más, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios.
En la Biblia nos relata acerca de solamente 2 personas que caminaron con Dios: Enoc y Noé. Así que yo quiero que usted pueda entender la relación íntima que tenía Noé con Dios, donde podía caminar con Dios, donde podía escuchar la voz de Dios e identificarla. Si yo le pregunto a Emma, si tú estás en el patio, ¿qué pasa en el patio, Emma? Cuando tú estás en la escuela, ¿hay mucho qué? No te oigo, Emma. Ruidos, niños, hay muchos niños y los niños están jugando, y mientras estamos, usted puede ir a cualquier escuela en el país a la hora del mediodía y usted va a escuchar un tremendo desorden, mucho ruido, porque hay muchos niños jugando, entreteniéndose, corriendo. Pero si alguno de nuestros niños que están aquí, su mamá llega a la hora del mediodía a la escuela y lo llama por su nombre, ¿qué va a hacer el niño? Se va a voltear, porque entendió que hay una voz que es cercana a él y él la va a reconocer. Y esto era lo que estaba ocurriendo con la historia de Noé. Noé era tan íntimo con Dios que en medio del desorden que estaba ocurriendo en la tierra, porque dice que a Dios le dio un dolor tan profundo que las entrañas se le dolieron, y dice que el corazón de Dios fue quebrado por la violencia que había en aquellos tiempos. Pero en medio de lo que estaba ocurriendo en el entorno de Noé, dice la Biblia que había un hombre justo. Y yo quiero que usted pueda entender que en medio de la violencia que puede estar ocurriendo en nuestro país, en medio del desorden que puede parecer que hay en nuestro alrededor, no es una excusa para que no seamos fieles al Señor. Porque en medio del caos todavía hay gente que puede ser fiel. En medio de la violencia, en medio de la incertidumbre, había un hombre justo en la tierra. Y yo quiero que usted se pueda ubicar conmigo y que usted pueda entender que Noé no era influenciado por la voz de los que estaban alrededor. No era influenciado por la voz de Dios. ¿Qué influencia tu vida hoy? ¿Qué voz domina tu corazón en la tarde o en la mañana de hoy? La crisis, el dolor, el desánimo, los conflictos matrimoniales, los conflictos entre familias, los conflictos entre vecinos, la violencia. ¿Qué domina tu voz en la mañana de hoy? Reconocía a Noé la voz de Dios en su vida y por eso le obedeció aun cuando no parecía tener sentido. Y es que en medio del ruido que había en el entorno, la voz de Dios fue más fuerte. Que la voz de Dios retumbe en nuestros corazones en medio de nuestro caos. Que la voz de Dios retumbe en nuestra vida en medio del caos que podamos estar enfrentando, en medio de la crisis, en medio del dolor. Y hoy yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué voz retumba hoy en tu caos? ¿Qué voz retumba hoy en la crisis de tu vida? ¿Retumba la voz de Dios? ¿Retumba la palabra? ¿Retumba aquellas promesas que Dios te dio en algún momento? ¿O está retumbando el caos y la crisis que hay en el mundo a causa del pecado? ¿O está retumbando el desorden que hay en nuestro alrededor que no nos permite escuchar con claridad la voz de Dios? ¿Qué retumba en tu vida hoy? Y es una pregunta que necesitas hacerte para poder identificar hacia dónde se está inclinando nuestra vida. Somos influenciados por nuestro trabajo. Somos influenciados por las corrientes de esta vida. ¿Qué es la tendencia en tu vida hoy? ¿Hacia dónde
nos hemos inclinado. Y yo quiero que usted pueda... Hoy yo quiero hablar directamente con aquellos que han pasado crisis, dolor y caos. Con aquellos que han sentido que su vida en algún momento ha perdido el sentido. Hoy yo quiero hablar contigo. Hoy yo quiero que tú puedas entender que Dios sacó esta mañana para hablar a tu vida. ¿Usted sabe por qué? Porque quizás podemos ver, no, pero Noé era un hombre justo y él obedeció a Dios, y usted ve que es una historia. Los maestros de escuela bíblica, que los felicito, se han encargado de hacer de esta historia de Noé una historia romántica y hermosa, y es muy hermosa, pero no han podido definir el costo de la obediencia. La historia de Noé no es otra cosa que obedecer en medio del caos. Y si hay alguien que ha aprendido a esperar bajo las tormentas y bajo las lluvias, somos los puertorriqueños. Que hemos aprendido en medio de los huracanes, cuando azota fuerte, hemos entendido lo que es buscar un lugar seguro. Y yo quiero que tú puedas entender que el llamado de Dios a Noé fue como cuando un padre sabe que viene tormenta y llama a sus hijos y le dice: prepárate porque lo que viene es fuerte. Yo no sé cómo ustedes pasaron el huracán María, pero donde yo vivía en aquel momento, en el 2017, es una zona donde, podía haber algún tipo de tsunami. Y según lo que esperábamos del huracán María, sabíamos que iba a entrar como categoría 4, categoría 5, se esperaba lo peor. Y yo recuerdo que los meteorólogos estaban todos llorando, en crisis, y ellos saben de eso, y ellos estaban en medio de llanto y crisis cuando vieron lo que venía a Puerto Rico. Pero como nosotros no somos meteorólogos, nosotros ¿qué decíamos? Pues viene una tormenta. Y estaba la gente en Puerto Rico preparándose. Y en ese momento yo recuerdo que mi familia creó un chat, me escribió: vente para casa de tus papás. Familia de Estados Unidos, de todos lados me escribían: muévete de ahí, vete a casa de tus padres. Y cuando eso, nos fuimos todos a casa. Yo no sé usted, pero yo creo que los puertorriqueños esperamos el momento de huracán para juntarnos todos. Y irnos todos a una misma casa, tomar chocolate caliente, comer. Y en ese momento donde estaba atacando el huracán fuertemente, yo estaba en un lugar seguro porque mi papá me había dicho: ven y entra, que esta casa está segura. Y yo quiero que tú puedas entender en ese mismo formato, que es el mismo formato en el que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Cuando va a venir la crisis, cuando va a venir la tormenta, Dios ya sabe lo que va a ocurrirnos y dice: ven y entra a mi presencia. Los teólogos afirman que cuando Dios llamó a Noé, no le dijo: vete y entra, que lo vas a pasar allí solo. Era una invitación donde Dios ya estaba. Y el arca se refleja, los teólogos afirman que el arca refleja la presencia de Dios, un lugar seguro para pasar el tiempo de crisis. Y yo les decía a ustedes que cuando nosotros fuimos al arca, que aquí va a haber un grupo que va a ir al arca ya en unos días, yo me impresionaba en cómo Dios había dado las instrucciones y había puesto todo perfecto para que habitara todo el mundo en coinonía en aquel lugar. Pero mientras yo caminaba, yo escuchaba el ruido contrario de la gente diciendo: Noé, tienes que estar loco. Noé, es que no es posible porque nunca ha llovido. ¿De qué tú estás hablando? ¿Por qué vas a construir un arca? Y es que aún no nos damos cuenta, pero mientras vamos construyendo en el camino la voluntad de Dios a nuestra vida, hay gente a nuestro alrededor que nos dice: tú eres muy joven para ir a la iglesia, tú eres muy joven para hacer la voluntad de Dios. No entiendo por qué has decidido negarte a una vida plena y dedicarte al Señor. Y esas son las voces contrarias que quieren detener nuestra vida. Pero es parte de que nosotros podamos discernir.
la voz de Dios. ¿Cómo discierno la voz de Dios? ¿Cómo Noé pudo discernir la voz de Dios? El texto es implícito. Y Noé caminó con Dios. Noé tuvo una relación íntima con Dios. No puedes reconocer la voz de Dios a menos que pases tiempo con Él. No puedes entender que Él es el que llama a tu vida a menos que dediques tiempo a pasar con Él. En tiempos de lluvia o de tormenta, ¿dónde decides pasarlo? ¿Decides pasarlo cuando hay causa en tu vida con los amigos? ¿Decides pasarlo cuando hay causa en tu vida con horas extras de trabajo? ¿Decides pasarlo en un... Es que los adultos nos ponemos en time out, ¿usted sabe eso? Nos ponemos en time out y de momento necesito hacer un restart. Necesito empezar de nuevo. Me voy a quedar en casa para desconectar y conectar. ¿Cuál es el restart lejos de su presencia? ¿Con quién vas a conectar y a desconectar si no es con la presencia del Padre? Debes decidir cuál es tu refugio, a dónde estás yendo en medio de tu crisis. ¿A quién o a quiénes recurres? ¿Qué es lo que te da seguridad? ¿Has identificado el lugar seguro en tu vida? ¿Sabes por qué debemos hacernos estas preguntas? Porque cuando entendemos que solamente es en la presencia de Dios, que solamente a los pies de Cristo nuestra vida será confortada, es donde entonces debemos entender que fuimos llamados a estar en un lugar seguro, el safe place. No hay lugar más seguro que la cruz. No hay un espacio donde puedas estar más seguro que en los brazos de papá. Y el predicador, el juez Korthoff, el domingo pasado hablaba de consagración y hablaba de cómo estar consagrados era estar, ¿qué? Íntimamente ligados al Padre. Ahora bien, el texto dice 40 días de lluvia. 40 días y 40 noches de lluvia. Y Dios sabía muy bien lo que le iba a ocurrir durante esos 40 días de extensa lluvia. Pero también Dios conocía las emociones que estarían pasando por los otros 150 días. Y a veces pensamos que nuestras pruebas van a durar un tiempo corto y que en medio de ellas Dios va a hacer una obra maravillosa. Pero es aquí donde da el fruto de nuestra relación con Dios, porque no se trata solo de la lluvia de los 40 días, sino de lo que deja la lluvia. El proceso de Noé en el arca duró 10 meses y medio. No duró 40 días de lluvia, 10 meses y medio. Lo difícil no es el evento que nos deja sin aliento, es el proceso de cómo nos recuperamos de ese evento. Es en el proceso donde estaba Noé en medio del arca que Noé pudo haberse sentido muy seguro. Y yo, mientras estaba leyendo el texto, que créame que lo leí muchísimas veces, lo más que se repetía era la obediencia de Noé a Dios. Pero mientras yo iba leyendo el texto, yo escuchaba las voces de la gente alrededor que quizás no creyeron en Noé mientras estaba construyendo el arca. Pero cuando la puerta fue cerrada y la lluvia comenzó a caer y las aguas comenzaron a subir, yo mientras leía el texto, yo escuchaba las voces de la gente pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Y ¿sabes qué? Que hay momentos en nuestra vida en que necesitamos entender que el llamado de Dios es para que nosotros escuchemos, obedezcamos y permanezcamos. Pero yo quiero que usted pueda entender que Dios dio una instrucción clara
entra tú y tu familia. Y el texto habla de los hijos, de la esposa y de las nueras. No habla de que fueron los hermanos, no habla de que fueron los mejores amigos. Y hay momentos en nuestra vida donde Dios nos llama a que necesitamos ir solo con la gente que Dios nos ha dicho. Y yo me imagino a Noé, en medio de este desorden que podía haber alrededor, buscando el máximo de sogas para tirarlas y rescatar la gente. Pero es que Dios no llamó a Noé a rescatar la gente. Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia, porque yo seré tu lugar seguro. Entra tú y tu casa, porque yo me voy a asegurar de protegerlos a ustedes. Y hay momentos en nuestra crisis que se trata de que nosotros vayamos con los nuestros a la presencia de Dios. No nos toca tirar la soga para rescatar a alguien más. No somos los superhéroes del mundo. Nosotros hemos decidido entender que la voz de Dios es quien nos resguarda en nuestro tiempo difícil. Familia de Cupey, no se trata de los días duros, porque van a venir días duros. Se trata de cómo respondemos a los días difíciles. Se trata de cómo nuestro corazón responde ante el caos. Se trata de cómo esperamos en medio de la lluvia. Desde que comenzó a llover hasta que la tierra se secó, pasaron 10 meses. Pero el texto decía lo siguiente, que mientras más agua había, el arca permanecía a flote. A flote. Y es que hay uno solo que nos puede permanecer a flote en medio de nuestra crisis: Jesús. Nuestra arca segura y lugar seguro es Cristo Jesús, quien nos mantiene a flote, aun cuando no se ve nada, aun cuando es oscuro, aun cuando es difícil, aun cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es lo que nos mantiene a flote, la cruz, nuestro lugar de seguridad. ¿Qué implica que Noé estuviera esperando en Dios? ¿Qué implica esperar bajo la lluvia? Confiar en Dios. Y confiar en Dios no es otra cosa que entender que Dios está a cargo del tiempo y del resultado. Confiar en Dios, esperar en Dios implica depender, reconocer que mi fuerza no es suficiente. Esperar implica perseverar, seguir firmes en la fe, aun cuando haya silencio. Y el silencio es difícil, porque ahí nos toca perseverar en medio cuando no hay nada a nuestro alrededor que nos pueda dirigir. Esperar en Dios es adorar, reconocer su soberanía aún sin entenderlo. Esperar en Dios es obedecerlo, hacer lo que Él nos dijo mientras no parece tener sentido lo que Dios habló a nuestra vida. Pero Noé obedeció y decidió esperar en medio de la lluvia. ¿Qué nos enseña la historia de Noé? La fe poco común no se aprende en la calma, se aprende en la crisis. Es en nuestras crisis donde nuestra fe se fortalece. Y Noé, a través de toda la Biblia, usted puede ver que es reconocido en Génesis por el mismo Dios, por una persona justa, una persona que se relacionaba con Dios. Pero cuando ya vamos al Nuevo Testamento, Noé es reconocido por su fe, Noé es reconocido por ser un predicador de la palabra de Dios en aquellos tiempos, aunque la gente no prestara atención. Y es que se trata de que nosotros podamos ser testimonio vivo
aun cuando haya tormenta, de que nosotros podamos ser testimonio de Dios aún en medio de nuestras crisis, podamos levantar nuestra mano y decir, yo sé al Dios que le he creído. Y por eso estamos firmes en Él. Qué hermoso es saber que Dios no invitó a Noé para que estuviera por 10 meses y medio solos, sino que Él era el arca de salvación. El mismo Dios era el lugar que se hacía seguro para Noé en medio de los tiempos de dificultad. Noé creyó en que Dios lo salvaría a él y a su familia. Descansó en su fe y por eso es que leemos acerca de él en Hebreos. Y acerca de él en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y nuestro llamado hoy no es a ser salvadores del mundo, es a que podamos predicar su palabra. Unos escucharán, unos creerán y unos serán bautizados. Y otros simplemente verán la puerta cerrarse. Otros simplemente verán la puerta cerrarse. ¿Quién es nuestra arca hoy? Yo quiero que tú te puedas hacer esta pregunta. ¿Quién es tu arca hoy? ¿Qué representa tu lugar seguro? Cristo. Él es nuestro lugar seguro. Él es nuestra arca. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo les daré descanso. No dice vayan a otro lugar, no dicen pasen tiempo con sus amigos, dice vengan a mí, tú estás cargado, tú estás cansado, tú estás en crisis, ven a mí porque yo te daré descanso. Y hoy es la misma invitación que Dios nos está haciendo. Hay lluvia, hay tormenta, hay tempestad. Ven a mí porque en mi presencia hay descanso. Ven a mí porque en mi presencia hay plenitud de gozo. Y el salmista había entendido muy bien a lo que es esperar en Dios. Y dice en el Salmo 62:5, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Y es que en el medio del ruido del silencio, pastora, ¿qué usted está diciendo? Solo aquellas mujeres que esperan ser madres y que no lo han podido ser, entienden el ruido del silencio. Y es que en medio de la casa puede parecer un lugar quieto y lleno de paz, pero el silencio hace ruido. Y en nuestra vida hay momentos donde el silencio de Dios nos ensordece porque no podemos entender lo que pasa a nuestro alrededor. Pero qué bien el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová en medio del silencio, en medio de la crisis, en medio del caos. No te quedes sentado. Sino, dile a tu alma, hey, necesito que adores al Señor. Necesito que puedas entender que esto es parte de lo que Él nos habló. Yo no sé si usted en algún momento se ha detenido a hablar con usted mismo en el espejo. Si no lo ha hecho, pues yo soy la única. Pero yo sé que no soy la única porque el salmista se lo estaba diciendo a él mismo. En el mismo salmo, él lo inicia. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Acaso usted cree que Noé no entendía que la salvación provenía solo y exclusivamente de Dios? Pues claro que lo entendía, y por eso construyó algo que parecía algo anormal en aquel momento, pero él entendió la voz de Dios y construyó. Yo quiero que tú puedas hacerte esta pregunta: ¿estaré entendiendo la voz de Dios a mi vida y construyendo acerca de lo que Él me habló? ¿O estaré construyendo para mí?
Estoy construyendo para que mi familia esté segura en la presencia de Dios y pueda conocer al Dios vivo y todopoderoso. Estoy construyendo un lugar seguro para este mundo, pero donde mis hijos no puedan conocer al Dios verdadero. ¿Para quién estás construyendo hoy? ¿A quién estás siguiendo hoy? ¿Cuál es la voz que hace ruido en tu corazón? Esperar bajo la lluvia es refugiarse en Él mientras el mundo se desmorona. Esperar bajo la lluvia es reposar confiando en su palabra, nos sostiene en medio del futuro. Esperar en Dios es obedecer mientras llega lo prometido. Esperar en Dios es adorar en el silencio, porque el silencio no es ausencia, es preparación de Dios a nuestra vida. Hoy Dios nos invita a que podamos refugiarnos en su presencia antes que la puerta sea cerrada. Porque la Biblia establece que la puerta fue cerrada. En versículo 16, luego el Señor cerró la puerta. Y hoy somos invitados a disfrutar de su presencia. Somos invitados a vivir en plenitud en Él en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de las malas noticias, en medio de la enfermedad, en medio del desahucio, en medio de lo que pudo haber llegado, en medio de que tu hijo, Dios te habló acerca de tus hijos y que tú no ves lo que Dios te habló para tu matrimonio y tú no ves lo que Dios te habló habló de abrirte puertas de tu ministerio y aún tú estás en medio de la desesperación porque no ves el fruto de la palabra de Dios, pero hoy la invitación es: descansa en su presencia, espera bajo la lluvia, porque solo en Él nos vamos a mantener a flote. Para concluir, quiero que puedas recordar que la voz de Dios es la que nos llama cuando el caos parece levantarse. La voz de Dios es la que pone paz en nuestros corazones cuando nuestro mundo parece romperse. Cristo es nuestro lugar seguro en medio de cualquier proceso que podamos pasar. ¿Por qué Cristo? Porque Él no cambia, porque Él no nos abandona, porque Cristo simplemente no se hunde, sino que nos mantiene flotando en medio de la tempestad. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Y juntamente ahí donde tú estás, el llamado de hoy. Mire, yo pude haber traído una caja de herramientas, yo pude haber traído sogas, yo pude haber traído muchas cosas para que usted pudiera entender este sermón un poco más allá. Pero no hay utilidad más importante que la que está detrás de mí. No hay utilidad más valiosa que esta cruz, que es lo que nos hace permanecer de pies en medio de los tiempos de dificultad. Y si tú estás aquí hoy, es porque has entendido que solo en su presencia podemos ser renovados. Y yo quiero que ahí tú puedas ser transparente delante de Dios.
Habla con Dios. Muestra tus peleas ahí, habla con Dios, dile acerca de lo que Él te ha hablado, de lo que Él te ha prometido, de que lo que tus ojos no han visto. Sé sincero con Dios. Pero hazlo en su presencia. Señor Jesús, hoy reconocemos que tú eres nuestro estandar. Que tú eres, Señor, quien levantas nuestra cabeza en tiempos de dificultad. Que tú eres quien la unges y quien la levantas, Señor. Y hoy venimos ante tu presencia, Dios. Quizás con muchas preguntas. Quizás, Señor Jesús, sin entender nada del proceso en el que estamos viviendo. Sin entender el caos por el que estamos pasando, sin entender el ruido de la vida que hay a nuestro alrededor, pero queremos decirte una sola cosa: permítenos escuchar tu voz y obedecerla en medio de la crisis. Y te invitamos, Espíritu de Dios, a que así como tú te movías sobre la faz de la tierra cuando había caos, también te muevas en el caos que pueda haber en mi vida, que también te muevas en medio de la crisis. Espíritu de Dios, haz tu obra en la vida de cada uno de los que están aquí en esta mañana. Pues te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Gracias, Jesús. Que en este tiempo podamos, Señor Jesús, discernir tu voz. Discernir tu voz, Señor Jesús. Y que podamos, Señor, hacer una sola cosa: ir a tus pies cuando no entendamos nada. Ir a tus pies cuando todo parezca estar patas arriba. Ir a tus pies donde podamos entender que tú eres el buen pastor que nos acompaña. Yo leí ayer, y ya vamos a orar, pero yo leí ayer acerca de las ovejas cuando estaban patas arriba. Y en muchas veces de nuestra vida nosotros hemos estado como ovejas patas arriba. Y las ovejas patas arriba, ellas se voltean así porque puede ser que mientras iban caminando se enredaron su pelaje, se enredó, la lana se enredó con algún arbusto, o estaba dormida, se volteó y quedó patas arriba. Pero usted sabe por qué habla acerca de las ovejas patas arriba: porque una oveja no se puede voltear por sí sola y volverse a poner de pies. Y yo rápido pude pensar en toda esta historia, porque nosotros cuando estamos patas arriba, no podemos ponernos de pies a menos que vayamos a su presencia. El buen pastor cuida de sus ovejas. Y el buen pastor es el que te invita hoy a poder rendirte a tu presencia. Quiero darle gracias a todos los que están en el live. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey. Queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.